3 meses en la escuela del Espíritu. 9ª semana, 7º día. Lea Hechos capítulo 19, versículo 23 al 41. Y dice: Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la ciudad a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablarles en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen venidera Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Veamos. Una de las maravillas del mundo antiguo era el gran templo de Artemisa en Éfeso, o de Diana, que era el nombre que los de habla latina le daban a Artemisa. Este templo, además de ser el orgullo de la ciudad, era también fuente de ingresos, pues a él acudían peregrinos de todo el mundo mediterráneo. También, como era costumbre en los tiempos antiguos, servía de banco en el que se depositaban los tesoros tanto de la ciudad como privados. La historia es relativamente sencilla. Todo comienza
con el negocio del platero Demetrio y los artífices que trabajaban junto a él. Su negocio consistía en hacer templecitos de plata, réplicas del gran templo de Artemisa, para que los peregrinos los llevaran consigo al regresar a sus hogares, algo así como los souvenirs que los turistas de hoy compran en lugares famosos. Preocupado por la pérdida económica que la predicación de Pablo puede representar, Demetrio convoca a los obreros del mismo oficio y los arenga con una combinación de motivos económicos y fervor religioso. Según Demetrio, la predicación de Pablo ha apartado a muchos del culto de los dioses y por tanto no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, Artemisa, sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Los que le oyen se llenan de ira gritando lo que sigue. Grande es Diana de los Efesios. Hechos capítulo 19, versículo 34. Pronto la confusión es general y la turba marcha hacia el teatro, el lugar más apropiado en la ciudad para asambleas y manifestaciones populares. En el camino toman a 2 compañeros de Pablo, Gayo y Aristarco, y los llevan consigo. El teatro de Éfeso era imponente. Era un amplio semicírculo en una concavidad que miraba hacia el puerto, con asientos de mármol para 24,000 espectadores. En esa época estaba siendo reconstruido en una serie de obras que no terminaron sino a principios del siglo II. Cuando Pablo se enteró de lo que estaba teniendo lugar, quiso acudir al teatro, pero los discípulos no le dejaron. En Romanos capítulo 16, versículo 3 al 4, Pablo dice que Priscila y Aquila expusieron su vida por él. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Se refería quizás a alguno que sucedió durante el motín de Éfeso y estaría esta pareja entre los que le impidieron a Pablo ir al teatro. Mientras tanto, en el teatro el motín continuaba. En Hechos capítulo 19, el autor pinta esa confusión magistralmente. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Los versículos 33 y 34 son parte de esa misma confusión, hasta tal punto que se le hace difícil al lector moderno entender qué sentido tiene en medio de la escena que se está describiendo. ¿Quién es este Alejandro que aparece en esta escena sin otra explicación? No se sabe, pero lo que está claro es que el pandemonio fue tal que por casi 2 horas estuvieron gritando: grande es Diana de los Efesios. Por fin interviene el escribano. Versículo 35. Tal título no refleja toda la autoridad de este personaje, quien servía de intermediario entre el gobierno romano y la asamblea de la ciudad. Es con esa autoridad que ahora logra calmar a la multitud. Empieza haciéndoles ver que no es necesario que anden aclamando la grandeza de su diosa con esos gritos desordenados, pues ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Versículo 35. Esta es la respuesta del escribano a lo que Demetrio ha dicho en el versículo 26 sobre la predicación de Pablo contra los dioses que se hacen con las manos.
Artemista, puesto que ha caído del cielo, no resulta vulnerable a tales críticas. Hasta este punto, el escribano está diciendo muy hábilmente que el pueblo tiene razón. Empero, ahora cambia el tono de su discurso. Los revoltosos han quebrantado la ley, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Versículo 40. Con esas palabras de advertencia que pueden haberles causado escalofríos a los demás revoltosos, el escribano despide la asamblea. Juzguemos. El episodio del motín en Éfeso tiene tantos matices al parecer modernos que buena parte de este texto bien pudiera haberse escrito hoy, aunque ya no se adore a Artemisa y de su famoso templo no queden sino ruinas. Quizás lo más notable sea el modo en que el autor entrelaza los motivos económicos con los religiosos. Aquí se ven dos hechos notables que continúan sucediendo hasta el día de hoy. El primero es que los plateros parecen estar convencidos de que sus gritos se deben únicamente a su fervor religioso. El segundo es que pronto hay toda una multitud que grita y que no tiene la más mínima idea de lo que ha sucedido o de lo que ha causado el motín, ni del modo en que sus gritos sirven los intereses de Demetrio y sus colegas. En el caso del alboroto en Éfeso, la intervención del escribano redunda en beneficio de los cristianos, pues el motín se disuelve, pero no siempre es así. En Juan capítulo 11, versículo 48, tenemos un caso en el que sucede lo contrario. Jesús acaba de resucitar a Lázaro. Era de esperarse que los jefes del pueblo aclamaran y reconocieran su poder. Pero lo que hacen es reunirse en concilio y llegar a la conclusión de que han de proclamar o procurar matar a Jesús. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Los jefes de Israel, al igual que el escribano de Éfeso y al igual que muchos supuestos señores de nuestra América y nuestras iglesias, no son sus propios señores y por tanto unas veces actúan de una manera y otra de otra. No según la verdad, sino según les parece que mejor sirven a los que están por encima de ellos. Actuemos. ¿Qué hemos de hacer ante tal situación? Hemos de hacer las siguientes tres cosas. Lo primero que hemos de hacer es examinarnos a nosotros mismos. ¿No será que en algo en lo que estoy convencido que mi actitud no se debe sino a mi fe sincera? ¿En realidad estoy sirviendo a mis propios intereses o a los de otros a quienes deseo agradar? Lo segundo que debemos hacer es ser astutos como serpientes. Al igual que el autor, tenemos la obligación de tratar de comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor y de comprenderlo en el sentido profundo de hacer un análisis de los poderes e intereses que estén en juego. Lo tercero y lo más importante es ser fieles en medio de todos estos intereses. Pablo era ciudadano romano, pero no por eso dedicaba a defender el imperio. Por mucho que el César le sirva de protección a la tarea de Pablo, no está en defender al César, sino en anunciar a Jesús como rey frente al cual todo otro señorío ha de ceder. Si por eso le acusan de subversivo, como de hecho le acusan, tal es el precio de la obediencia. En el espacio provisto a continuación, haga una lista
de los intereses económicos y las obligaciones políticas que pesan sobre la iglesia en el día de hoy. Luego, analice cómo estos poderes y obligaciones afectan lo que la iglesia dice y hace. Discuta sus observaciones con otras personas en la iglesia. Juntos traten de determinar en qué consiste la obediencia en el día de hoy y en la situación en que se encuentran.